Bienvenidos sean a esta mi última práctica de electroneumática. En esta ocasión la práctica será el accionamiento y paro de cilindros con botonera y temporizador de seguridad. Aquí el diagrama y a continuación las conexiones en Festo Fluid Sim. Bienvenidos sean a este último video tutorial de electroneumática. En esta ocasión la práctica será de un cilindro de doble efecto que al presionar un botón pulsador saldrá 3 segundos después de oprimirlo. Y cuando este pistón, el cilindro de doble efecto, llegue al final de su carrera, saldrá saldrá un segundo cilindro de doble efecto. Y ambos permanecerán afuera aun cuando se deje de oprimir el botón pulsador. Y cuando se oprima un segundo botón pulsador, ambos deberán retroceder. Bueno, dicho el funcionamiento de esta práctica, pasaremos ahora a las conexiones neumáticas, ¿no? Y a decir los componentes: la fuente de aire, la unidad de servicio, una electroválvula de 4 vías 2 posiciones, una electroválvula de 3 vías 2 posiciones, dos válvulas estranguladoras antirretorno, una para la entrada, el retroceso del cilindro de doble efecto y una para el cilindro de simple efecto. Un cilindro de doble efecto y uno de simple efecto, una regla para final de carrera del cilindro de doble efecto, una fuente de 24 volts de corriente directa, contactos normalmente cerrados, contactos normalmente abiertos, botones pulsadores, bobinas, timer a la conexión, válvulas solenoides. Y bueno, una vez dicho los componentes de esta práctica, pasamos a las conexiones neumáticas. Damos alimentación a ambas válvulas, electroválvulas, a la entrada número 1, ¿no? Una vez hecho esto, cancelamos la conexión de la electroválvula 4 vías 2 posiciones y damos el funcionamiento de pilotaje eléctrico y para que regrese a su estado inicial un retorno de muelle. Hacemos lo mismo con la válvula 3 vías 2 posiciones, damos el pilotaje neumático y el retorno de muelle y conectamos la válvula estranguladora antirretorno al retroceso del pistón y conectamos la salida número 4 con nomenclatura número 4 de la válvula. Una vez definida el primer pistón, definimos el segundo, conectamos la válvula estranguladora, está la conexión, y pasamos a la conexión eléctrica, ¿no? Ponemos un contacto normalmente cerrado al inicio, ahorita voy a explicar para qué es, de la salida de ese contacto a la entrada de la botonera y de la salida de la botonera a otro contacto normalmente cerrado. Ahorita explicaré para qué es la función de cada contacto, a la entrada de la bobina y a la alimentación negativa. Damos la marca a esta bobina, yo le voy a poner R1 y conectamos el enclave. Damos a este contacto normalmente abierto la marca de la bobina R1, alimentamos y ya tenemos activada la bobina número 1. Por medio del contacto de la bobina R1 definimos la marca R1 y pasamos la conexión de salida de este contactor a la entrada del timer y de la salida a la alimentación negativa. Damos la determinación de tiempo de aceleración 3 segundos y damos la marca timer 1. Bueno, una vez puesta la marca de este timer, activaremos
un contacto normalmente abierto del timer 1. Activamos este contacto normalmente cerrado. Ahorita explicaré para qué se va a utilizar. Y le damos el común negativo. Bueno, teniendo ya listas las conexiones de esta práctica, de esta primera parte, pasamos a alimentar este contacto normalmente abierto, que activará la regla de final de carrera del cilindro de doble efecto. Le da la marca K o M, no hay problema cuál marca se le quiera dar, y le damos la posición inicio 100 y fin 100 para que registre el final de carrera del pistón. Damos la marca K al contacto y activamos este contacto normalmente cerrado. Activamos la solenoide y le damos al común negativo. Le damos a la primera solenoide S1 para que salga el cilindro de doble efecto, y cuando llegue el final de carrera activará la solenoide número 2 para que el cilindro de simple efecto salga. Bueno, una vez teniendo estas conexiones, alimentamos la botonera que hará que ambos pistones activen su retroceso. Alimentamos un relevador por medio de un segundo botón pulsador y activamos el enclave de este segundo relé. Le damos la marca R2 y activamos el contacto R2 para que se quede enclavado. Lo que vamos a hacer aquí es, cuando se active R2, vamos a activar el timer de deceleración a la desconexión. Damos al común negativo y con la marca R2 con este contacto vamos a activar este timer. Ahora sí, este timer damos la marca T2. Utilizaremos este contacto con la marca T2 para que haya un reinicio. Al timer le vamos a dar un segundo con la marca timer 2. Bueno, una vez activados el timer 2, vamos a desactivar ambas bobinas, ambas válvulas solenoides. Con R2. Esto es para que se desactiven las solenoides y se active el retroceso. Damos este contacto también con la R2 de la bobina 2 para que se active el retroceso. Una vez hechas las conexiones, damos inicio a la práctica, se da el botonazo. Al pasar 3 segundos saldrá el primer pistón de doble efecto, y cuando este llega a su final de carrera se activa activa la segunda válvula solenoide para que se active y salga el pistón de simple efecto. Y al presionar una segunda botonera, ambos pistones deberán volver a su posición inicial. Y básicamente es de lo que se trata esta práctica. Ahora pasaremos a la conexión de los componentes físicos en un tablero para que vean la ilustración de la práctica en el software ya conectada en un tablero físicamente. Bueno, pues en lo que será la última práctica de electroneumática será la conexión de un pistón de doble efecto y un pistón de simple efecto en cascada.
Esta práctica trata de, al aplastar una botonera, a los 3 segundos saldrá el pistón de doble efecto y cuando llegue a su final de carrera saldrá un cilindro de simple efecto. Al aplastar una segunda botonera, ambos pistones deberán retroceder. En esta práctica se utilizó, como ya se dijo, un pistón de doble efecto y uno de simple, una válvula de 3 vías, 2 posiciones y una de 4 vías, 2 posiciones, un limit switch, la alimentación, la unidad de servicio, una fuente de alimentación de 24 volts, un tablero de conexión de botonera, un tablero de relé contactores y un tablero con timers de aceleración a la conexión y a la desconexión. Bueno, esta práctica se conecta un botón, la alimentación de un botón para activar un relé que activará en la salida del pistón. Al llegar al final de carrera, activa el limit switch para que este active la salida del segundo pistón de simple efecto. La práctica en sí funciona al aplastar la botonera, cuenta 3 segundos, al contar 3 segundos sale el primer pistón, el limit switch activa un relé que activará la válvula de 3 vías de posiciones para que salga el cilindro de simple efecto, y al aplastar una segunda botonera ambos pistones deberán retroceder. Y esta es la última práctica, ya se vio la conexión en Festo FluidSim y es todo. Bueno, pues esta fue la práctica de electroneumática y espero les haya servido.